Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien. Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, y lleva el mismo nombre de nuestro programa, el dominio de Facebook. También en Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos, canal en el cual emitimos cada una de nuestras columnas grabadas, no salimos en vivo, le digo aquello porque de pronto van para ahí, no estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en CX30, Radio Nacional 11:30 AM, en radionacional.com.uy y en Facebook, en donde estamos. Te podés comunicar el 093-829-272. Vamos a pasar ahora en un ratito un oyente nuevo que ayer nos envía un mensaje. Tenemos cantidad de mensajes, pero vamos seleccionando algunos, los compartimos, especialmente en los programas más largos de jueves y viernes, pero también aprovecho de decirles que no llamen por teléfono porque no es la vía de comunicación. Recibimos un montón de llamadas directas, después tengo cantidad de llamadas perdidas a este número que damos al aire, al 093-829-272. Este número lo damos para que se comuniquen, digamos que por la vía que corresponde, que es WhatsApp, o si no tenés WhatsApp, que es muy difícil en esta época, no tenerlo, bueno, por SMS, pero no llamado directo. Montevideo, una de las ciudades más caras del mundo. Una de las ciudades más caras del mundo. Tengo acá un informe para compartir con ustedes. En un ratito vamos a conversar con el diputado Felipe Esquipani en su columna de los martes. Un montón de preguntas para hacerle respecto a estos temas, por ejemplo. Ciudad cara. Por otra parte, Uruguay. ¿Por qué es el país de los 3 millones de habitantes desde la década del 70? Por allá por 1970, Uruguay tenía una población que estaba en los 2.800.000 habitantes, redondeando números. ¿Por qué estamos en los 3.242.000? Dio el último censo del 2011. Dicen cifras por ahí que somos 3.439.000 habitantes, no llegamos a 3,5 millones. Hay un dato acá que es, por un lado, contundente. La estadística es contundente en materia demográfica, en materia de crecimiento de nuestra población, respecto a que algo funciona muy mal en nuestro modelo de país, como modelo de Estado, como modelo de desarrollo. Hay algo que no está funcionando bien, porque Uruguay ha sido un país desde la década del 70 a la fecha que se estancó, que es crónicamente un país que no crece, que tiene mínimos crecimientos, pero hay un estancamiento en su densidad demográfica y en el crecimiento demográfico del Uruguay. ¿Toma nota de esto la clase política uruguaya? Y parecería que no, es evidente que no. Yo te saco el parecería, es evidente que no. Te dicen que sí, nos dicen que están tomando nota de esto, pero no es lo que digan, sino lo que hacen. Lo que están haciendo es lo que indica si están tomando nota en verdad de lo que está pasando o no, si están llevando adelante estudios serios y comparativos respecto a modelos de desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque Uruguay, evidentemente, como lo planteamos ayer, es un país muy corporativo, es un país más corporativo que un Estado de Derecho ya. Y lamentablemente tenemos un montón de elementos para fundamentar esto, un montón de datos de la realidad del funcionamiento y estructura del Estado uruguayo, como para decir que hace ya tiempo que Uruguay no es un Estado de derecho de acuerdo a lo que prescribe la Constitución, sino que se ha configurado un híbrido, inclusive, entre nuevas corrientes de opinión o doctrinas jurídicas que se han instalado en la Universidad de la República y que se han desarrollado en los gobiernos del Frente Amplio, y que este gobierno lo que ha hecho simplemente es administrar, digamos que esa estructura, que es ese híbrido entre esas teorías o doctrinas neoconstitucionalistas que instalaron no solo un sistema de justicia que no obedece a la Constitución, sino que además tienen principios jurídicos que inspiran juicios que tampoco obedecen a los principios universales del derecho que aceptaba nuestra Constitución, como por ejemplo la presunción indubio pro reo, la presunción de inocencia, a través de un trámite judicial de garantías, con un juez de garantías, etcétera. Por otro lado, un modelo económico corporativo de un Estado muy pesado, muy fuerte, sigue siendo el Estado tutor, el Estado dirigista, es evidente que es así, y creo que eso está agobiando, está aplastando evidentemente al sector privado. Por otro lado, sigue ese sistema que instaló Sanguinetti cuando su primera presidencia de las negociaciones colectivas con los consejos de salarios, corporativizando un régimen de relaciones laborales, es decir,
planteando como únicos representantes exclusivos y excluyentes de las clases trabajadoras a los representantes de los sindicatos únicos por actividad del PICNT, que es nada más y nada menos que darle fuego de acción y poder político corporativo al Partido Comunista del Uruguay, que incide fuertemente en toda la estructura que tiene nuestro Estado, inclusive incide fuertemente en la estructura económica y en los diseños económicos sin que se pueda establecer en puridad el artículo 214 de la Constitución. Está con nosotros el diputado Felipe Schipani. Antes quiero escuchar esto, Felipe, que tiene que ver con Montevideo, esa ciudad tan cara. ¿Por qué es tan cara? ¿Por qué es una de las más caras del mundo? 33 años, si no me equivoco, ya de gobiernos del Frente Amplio. Y ayer llovió de nuevo un poquito antes de ayer, llovió un poquito, estoy cansado de decirlo, llueve un poquito, caen unas gotas y Uruguay se transforma en Venecia, pero una Venecia fea, ¿no? Deslucida, triste, aburrida, gris, descuidada. Vamos a escuchar es un minuto de este video que está viralizado en redes. A ver si se puede. ¿Les gusta el mar? A mí también, a mí también. Es que sí entendí la referencia. El taxi fue retirado, sí, el taxi fue retirado por una camioneta de bomberos que llegó hace un ratito nada más. En un mar calmo. Es bonito, ¿verdad? Ahí vemos un barco a la deriva. ¿No hay ningún inspector de tránsito todavía ahí? No hay ningún inspector de tránsito. Tú ves que los vehículos particulares, aquellos que son muy pequeños, que son muy bajos, Sí. están dando la vuelta y se están Claro, retirando. bastante en contramano, que es no- un peligro. Exacto, por toda la maniobra que tienen que hacer. A la deriva. A la deriva, ¿no? A la deriva. La dejamos por ahí, Damián. A la deriva. Montevideo a la deriva. Montevideo que se inunda. Montevideo sin inspectores de tránsito. Montevideo que incrementa las contribuciones inmobiliarias entre el 24 al 32, 50%. Una cosa increíble porque ahora hay gradualidad, ¿no? Según los que más tienen, o se supone que los que más tienen que pagar más y los que menos tienen pagan menos. Y los que más tienen pagan más pagándole a los que menos tienen. Bueno, socialismo puro, ¿no? Redistribución de riquezas de acuerdo a la categoría económica de cada quien, sin importar si obedece a sus méritos personales, patrimoniales, etcétera, a sus virtudes, sus talentos, sus esfuerzos. No, si tenés más, tenés que pagarle al otro que tiene menos. ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un placer como siempre. Bien, un placer saludarte, un martes más conversando contigo y con toda la audiencia, en una semana bastante movida, bastante agitada. Bueno, ayer vimos Ujú. este episodio que se dio ahí en la calle Fernández Crespo. Yo paso todos los días por ahí para venir al Palacio. Ajá, Realmente habla de la falta de mantenimiento. Digo. claro, Ayer porque llovió un poquito de más claro. y no aguantaron los desagües. Ujú. Eh, lo que debe hacer reflexionar a la intendenta, que está tan preocupada de temas nacionales, que sale a hablar de temas educativos, de temas de política nacional, pero debería preocuparse de los temas que le incumben, de las competencias de gestión de la intendencia y las enormes deficiencias que todos los días se vislumbran, ¿no? Eh, Quien Rubén, dice, Felipe, además, quien dice que el gobierno no tiene rumbo económico, que está agotado, que está desorientado, y sin embargo es la intendente que, bueno, nos mete un impuestazo a la contribución, ¿no? Incrementa la contribución inmobiliaria totalmente, impresionantemente. Sí, un masazo que en verdad se hace por una vía oblicua, porque se hace aumentando los aforos, ¿no? Entonces, claro, aumenta la base de cálculo, se recauda más. claro. Pero claramente es una intendencia con una fenomenal voracidad fiscal Sí. y una intendencia que es puro marketing, ¿no? Que maneja muy bien el marketing, son fenómenos del marketing, porque sustantivamente, ¿qué obra importante ha hecho Carolina Cosio tiene planificado hacer en este periodo? Hasta No hay ahora no. es una gestión sin obras, ¿no? Pese a los millones de dólares que recauda diariamente la Intendencia de Montevideo. Pero Rubén, esta semana me parece que hay que conversar del tema que ha sido quizás de los más debatidos, increíblemente debatidos, como todo este episodio vinculado al IABA, ¿no? Buah, Es surrealista lo que ha pasado y nos demuestra cómo hay gente que está dispuesta
aprovechar cualquier circunstancia menor, porque un sumario a un director, a un docente, es una circunstancia menor, ¿no? Y a partir de ella generan todo un conflicto, ¿no? Un tsunami en una cuchara, procurando sacar algún provecho, procurando oponerse a la transformación de la educación, diciendo barbaridades, ¿no? Como que estas cuestiones que se han suscitado en el IABA nos hacen recordar a tiempos oscuros de la dictadura. Un sumario a un director que incumplió con su deber funcional de acatar las resoluciones que le imparten sus superiores. Se desacató ante la jerarquía. O sea, Pero además se desacató por escrito, porque hay claro. un acta que ha trascendido de una reunión entre el director, los integrantes del gremio de estudiantes y los inspectores, en donde abiertamente el director dice que él no va a cumplir con las directivas que le imparte secundaria, Exacto. que él va a evaluar si son medidas viables o no, y a partir de eso va a resolver si las va a cumplir o no. Un director que quedó en evidencia que no tenía ningún control sobre el centro educativo, que permitía que se vandalice un salón, que no tenía llaves del salón. Y todo esto, Rubén, y esto Claro, es claro. lo más llamativo, todo esto se da porque las autoridades secundarias pretenden instalar una rampa por la puerta de acceso por Eduardo Acevedo, que es donde está el salón gremial. Claro. Una rampa para permitirle a muchos estudiantes con problemas de traslado poder acceder al liceo. O sea, la falta de empatía del asunto es terrible. Una rampa para personas con dificultades de movilidad. De eso se trata. Y se genera todo un conflicto a partir de esa situación. Qué paradoja, ¿no? Porque además ellos representan, digamos, la voz oficial de las doctrinas de la inclusión social y hablan de la inclusión, cuando acá precisamente se va a construir una rampa para que tengan las mismas posibilidades de acceso todas aquellas personas que adolecen alguna minusvalía física, y para que puedan acceder exactamente de la misma manera que acceden las personas que se pueden valer por sí mismas. Pero además de eso, Felipe, hay un acta que se publicó incluso en el programa de Ignacio Álvarez, en la cual se llega a un acuerdo porque las autoridades de la ANEP le envían esa resolución de ir a construir esa rampa, arreglar una escalera y a su vez visualizaron que había un ascensor arrumbrado que había que también o arreglarlo o cambiarlo. Por lo tanto, comunican que se deben trasladar quienes están en ese salón a otro salón. Siquiera planteó la autoridad que quedaba clausurada cualquier actividad que estuviera vinculada a ese salón o la actividad gremial, sino que simplemente les comunicaron con tiempo que tenían que trasladarse. Y de eso tan simple, como tú decís, de un mero trámite administrativo, que a su vez le corresponde a la autoridad, porque evidentemente se trata de qué? De la reparación edilicia de un liceo público estatal, y le corresponde a la autoridad realizar ese tipo de obra. Entonces, que el director luego se desacate, que además firmó el acuerdo, dijo que estaba, y después emitió un comunicado por escrito diciéndoles que él iba a ver si correspondía o no, como para hacerse el crack con los alumnos a los cuales les dejó las llaves del salón. O sea, una anomia total. Inclusive dando una imagen errónea a esos chiquilines de lo que significa el principio de autoridad, estar subordinado a jerarquía, de qué se trata cuando vivís en un Estado de Derecho o en una democracia. No sé, es muy, muy grave lo que pasó, pero como tú decís, ellos lo trasladan y hacen de eso una tormenta política, ¿no? Y hablaron de que nos retrotrae a la época de la dictadura, bueno, un disparate. No, y el argumento, además, que se utiliza para no querer salir de ese salón, porque eso que tú decías es importante, en todo momento se les da alternativas, se Ah, les ofrecen, váyanse a otro lugar. Lo que pasa es que ustedes están en una puerta y necesitamos abrir esa puerta. ah, Y el argumento de los muchachos que en todo momento demuestran intransigencia, esto es innegociable, no vamos a transar en irnos a ningún lado, el argumento es que por ahí se entraba en la época de la dictadura. Rubén, yo fui alumno del IABA en la década del 90, en el 99 más precisamente, y entrábamos todos por ahí, o sea que muchos demócratas también entramos por esa puerta, pero es un argumento de simbolismo absurdo,
Eh, realmente, y cómo ha escalado esto, porque la FENAPE fundamentalmente, y después se subió al carro el PIT-CNT y el Frente Amplio, están aprovechando este episodio menor que no debería haber trascendido para armar un fenomenal conflicto, para armar una tormenta en un vaso de agua, para en definitiva perjudicar a los estudiantes que han perdido clases, ¿no? Porque perdieron 3 días de clase en el IABA, se decretó un paro nacional bueno, cada vez tienen menos acatamiento, pero hubo algunos estudiantes que perdieron clases por esta situación ridícula que pretende escalar a un conflicto nacional, pero quedan tan en evidencia, Rubén, que no resiste francamente el menor análisis y la propia dimensión que le ha dado al hecho realmente los deslegitima absolutamente, ¿no? Lo que admite análisis es la práctica consecuente que ellos hacen de este fogoneo de conflicto, que eso está instalado como una estrategia revolucionaria o prerevolucionaria que yo no sé si el sistema político nuestro desde el oficialismo logra visualizar. Porque cuando hablamos de FENAPES, hablamos de PICNT, hablamos de estudiantes que están adoctrinados por todo esto y hablamos nada más y nada menos que de Foro de San Pablo, integrándose estos movimientos a esas estrategias del fogoneo del conflicto, de instalar conflicto. Hoy es esto, como tú decís, en términos lógicos, claro que es irrelevante, es absurdo, hacen una tormenta en una cucharita, pero eso mañana es en otra cucharita y en otra cucharita y en otra cucharita, y siempre están desestabilizando. Eso es lo que ellos buscan, y lo que están logrando es centralidad política. Ellos pretenden eso. No les importan los estudiantes, no les importa el edilicio, y ya no les importa siquiera, quedó claro, quedó bien de manifiesto, que, por lo que hizo el director, por el Frente Amplio que sale a apoyar al director del liceo, que se desacató, que no les importan los principios de autoridad, ya no les interesan. Es decir, ellos en verdad están dando una señal que hay que saber ver y entender, y esto se lo digo a todos los oyentes, que es una fuerza peligrosa, políticamente muy peligrosa, porque nos están hablando claramente de anarquía, de anomia, no les interesa ninguna normativa, ningún acto de autoridad dentro del Estado de Derecho, les interesa construir su revolución. Fíjate el simbolismo que de los chiquilines, como tú bien decís, Felipe, que decían, nosotros acá no vamos a transigir, estamos para hacer visible, para visibilizar nuestra lucha. ¿De qué están hablando? ¿Viste? Una cosa increíble. Y vos decís, pero esto está instalado hace tiempo en el país y están ganando centralidad política y están desgastando a la población, evidentemente la desgastan porque la descorazonan, empiezan a notar también la debilidad de un gobierno que quizás no ha sabido manejar mejor estratégicamente hablando este tema. Yo ayer decía, ¿no hubiera sido oportuno que el gobierno hubiera planteado públicamente a nivel de los medios toda la campaña de arreglos edilicios, de reconstrucción de esos liceos que están en muy mal estado, que seguramente son más de uno, que hay situaciones puntuales, y haber explicado con antelación a la opinión pública y hasta en alguna conferencia como hacía el presidente antes? Seguro la población te va a entender. Seguro que la gente, si se le explican las cosas, lo entienden, y estos hechos realmente quedan en el absurdo total o directamente los eclipsás. No sé si me explico. Pero cuando todo se tramita tan como si fuera normal el país, cuando yo no lo veo normal, no está normal, no se está conviviendo con una fuerza política normal, ni con sindicatos que ya se comporten como en otras épocas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, la ANEP está haciendo un enorme esfuerzo, hay una inversión histórica para Claro, cambiar la situación edilicia. Tengamos presente que son más de 2.800 centros educativos entre primaria, secundaria y YouTube en todo el país. Eh, pero deteriorados, ¿no? absolutamente deteriorados. Pero una cosa es el deterioro por el uso, por el paso del tiempo, por la falta de mantenimiento. Otra cosa es el deterioro adrede, como Claro. todo bien que ocurría en ese salón gremial. Y Rubén, yo hablo desde el gremialismo estudiantil. Yo Ah, fundé el gremio de un liceo ujú, en, en Jung, ¿no? Milité en la Universidad de la República. O sea, a mí no me corren por el lado del gremialismo estudiantil. Fui militante estudiantil toda la vida. Lo que no se puede aceptar es bueno, este tipo de comportamiento una ideología que imperante. vulnera todas las normas de convivencia, Ah, porque tiene que haber marcos, tiene que haber normas
para que la convivencia dentro de una institución educativa sea lo más saludable posible. Pues si cada uno hace lo que quiere, si hay un director que no tiene acceso a un local, que no tiene llave, o sea que si mañana hay un incendio, no se puede abrir para que salga por ahí la gente. Si hay un director que en vez de mediar, en vez de ser un interlocutor frente al gremio de estudiantes, es un miembro más del gremio de estudiantes, es muy Claro. difícil. Entonces, me da la impresión de que, como tú decís, tenemos que estar preparados para este tipo de cosas. Pero a diferencia, porque el senador así lo hablaba de Chile, ¿no? Y que él tenía miedo de que ocurra. A ver, yo no quiero justificar lo que pasó en Chile, pero no tiene punto de comparación la realidad de Chile a la uruguaya. En Chile no había prácticamente educación pública, o sea, aquel que quisiera acceder a educación tenía que financiársela. En Uruguay no creo que hay margen porque no lo permite la sociedad. Si mañana se quisiera hacer o escalar en este conflicto, yo creo que la opinión pública uruguaya, que sigue siendo gente razonable, que sigue siendo gente moderada, que sigue siendo gente que evalúa las cosas, no permitiría estas cosas. Por eso los revoltosos, los que quieren hacer de esto una escalada conflictiva, no tienen paño para hacerlo en nuestro país, ¿no? En nuestra sociedad. Ahí coincidís con algunos amigos que sostienen lo mismo, ¿no? Que la idiosincrasia uruguaya sigue siendo esa idiosincrasia de la razonabilidad, es una sociedad moderada que no parecería que no admitiría, no permitiría esa escalada tan violenta como en otros países, ¿no? Porque viste que van para ese lado, sí. Pero acá lo que sí se ve es que han abusado y seguirán abusando sistemáticamente del instrumento sindical o gremial para trancar el país. Ya lo vimos. Ah, no, Hagamos sí, memoria. Cuando eso apagaron la chimenea, ¿cuándo pasó que se apagara la chimenea de ANCAP? ¿Te acordás? Y que estropearon la chimenea de la refinería La Teja. Al poco tiempo, estropearon la planta de producción de Portland en Minas. ¿Te acordás que le tiraron piedras adentro a a las cañerías que no admiten ningún tipo de suciedad porque se rompen? Este, bueno, paros por doquier. Primer año de actividad turística en el Uruguay después de la pandemia, después de 2 años sin actividad turística, sin industria turística, comienza el turismo. Buenos números, que te acordás que lo repasábamos contigo, números que superaron el turismo de años anteriores, del 2019, incluso 2018. Y rápidamente el sindicato de AEBU hace un paro de una semana de todos los cajeros, los servicios bancarios, en enero. Y en febrero viene otro paro también de una semana y pico, provocando esa distorsión, ¿no? Es permanente. Pero vayamos, Rubén, a lo que ocurrió cuando se hizo la última reforma educativa que se hizo en este país, que la hizo Germán Rama en el gobierno de Sanguinetti. Le hicieron la vida imposible. Yo recuerdo porque era estudiante, integraba un gremio de estudiantes en esa época, y recuerdo que taparon las cañerías de un liceo a inaugurarse con cemento, que hacían barricadas en las escuelas para que no entren las bandejas de alimentación, porque te acordás que Sí, se cuestionaba el sistema de alimentación por bandeja. sí. Hacían barricadas en las escuelas para no dejar entrar las bandejas. E incluso aparecieron en algunas escuelas bandejas con vidrio molido. Ah, O sea que estamos acostumbrados lamentablemente a que haya gente que haga cualquier disparate por frenar los cambios en educación. Y ese es el sustento de fondo de todo esto que estamos viendo. Acá quieren frenar, quieren parar la transformación de la educación y estas cosas no hacen más que reafirmarnos sobre la necesidad de seguir adelante poniendo el pie en el acelerador para cambiar la educación del país. sin duda, y yo creo que hay que revisar acá el ejercicio de principio de autoridad, más disposición. Y creo yo que sería una buena estrategia revisar ese punto que tú dijiste, es decir, bueno, de todos los liceos y escuelas que hay en el país que están deteriorados, el deterioro por descuido, por falta de mantenimiento, que es algo grave, que tuvieron 15 años en el gobierno, el Frente Amplio, por descuido, por no haber llevado adelante obras de mantenimiento,
y por un deterioro exprofeso, por roturas, por romper las cosas. Entonces, hacer un relevamiento de eso y mostrárselo a la población. De pronto el gobierno, y bueno, tendrá que gastar un poco de dinero, ¿viste? En campaña publicitaria. O quizá el gobierno puede plantear que el Estado necesita, incluso a través de los medios públicos estatales, necesita emitir y comunicar masivamente lo que está pasando y todo lo que ANEP está resolviendo y el esfuerzo que está haciendo, que en definitiva somos todos nosotros, porque es el esfuerzo de todos los contribuyentes, de toda la ciudadanía uruguaya. Entonces, que las autoridades demuestran que se están haciendo cargo de eso y que están llevando adelante ese esfuerzo. Pero así por esta vía, yo creo que se sigue dando el desgaste y hay algo que ellos van logrando, que es centralidad política y por otro lado, la sensación en la gente de que este gobierno va quedando debilitado en su disposición de autoridad. No sé si me explico. Ese es el juego que están haciendo. Y en eso van a seguir. Es decir, ellos en eso no te esperes ningún cambio de estrategia. Ellos siguen como el caballo con anteojeras, viste que vos le pones así y hace siempre, van a hacer siempre lo mismo. Entonces, lo del senador da Silva, y bueno, es atendible, porque la escalada, si se descuida, puede seguir. Yo no creo que llegue a ese extremo, pero puede seguir, y de pronto se pueden dar cosas un poco más graves. No sé qué pasaría en el último año, es decir, el año electoral ya. Este año creo que se va a incrementar la tensión. Ya se está incrementando la tensión. Imagínate el año que viene. Sin duda, van a ser tiempos complejos, pero yo Sí. creo que las autoridades tienen claro Ujú, cómo proceder. No va a haber marcha atrás con esto. ujú. El sumario ya está decretado, está más que Sí, justificado y sí, jurídicamente. y sí. Y el principio de autoridad, creo que en la educación actual, con las actuales autoridades, está más vigente que nunca. Se carecía de la autoridad cuando se confundía el rol del sindicato con el rol del gobernante. Eso afortunadamente ha cambiado y ahora, bueno, hay en marcha un proceso de transformación muy relevante. Muy Te, bien. te mando un abrazo, tengo que entrar a una comisión Dale. parlamentaria, pero bueno, nos volvemos a encontrar Sí, la semana que viene ya, mucha actividad seguir legislativa, ¿no? conversando de estos Sí, temas. sí. Vamos a hablar también de la reforma del sistema de jubilaciones, ¿no? Previsional, que está, bueno, está ese tema ahí también en el candelero. Y después te quería preguntar, la semana que viene lo hablamos, ¿qué está pasando con lo de FENAPES, ¿no? Quedó todo también congelado ahí. Tenemos que hablar porque no hay novedades. No hay novedades. Un dato preocupante. Sí, sin duda. Gracias, Felipe. Que pases muy bien, Un ¿eh? Buen abrazo, día. Rubén, un saludo a toda la audiencia. El doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros, columnista de los martes, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y luego recibimos a otro diputado, en este caso por el Partido Nacional, también en su columna de los martes, el diputado Gabriel Giannoli. Quédate ahí.